Lengua guaraní. Tema: tekove oñe'ẽva, tekove ohendúvape. Indicadores de evaluación: ohechakuaa mba'eichagua tekovépa oñe'ẽva ha ohendúva, oikuaa ñe'ẽ marandu, ikatúva og̃uahẽ ta'ãnga rupi. Hoy vamos a estar reconociendo justamente los elementos de la comunicación, cómo entendemos una comunicación de parte del emisor, quien sería también el receptor, y también que podemos a través de una imagen entender que hay una comunicación. Aikua behangua. Marandu o guareco, elementos de la comunicación. Ñe'ẽ mondoha, omombe'u térã ohechakáva marandu. Es el emisor, es quien envía el mensaje. Ñe'ẽ renduha, omombe'u térã oipyhýva marandu. Es el receptor, es quien recibe el mensaje. Ñe'ẽ marandu oje'éva ojehaíva térã oñemoha'ãngáva marandúramo. Mensaje es la información que se transmite. En este caso dice que ese mensaje puede estar escrito o puede estar a través de un dibujo. Ñe'ẽ ñe'ẽhaí térã techaukaha y marandú apópe. Código, conjunto de señas o signos que forman el mensaje. Esa sería la parte de ñe'ẽ. Y ñe'ẽrape es mba'éichapa oho térã og̃uahẽpe marandu. Es el canal, el medio por el cual se transmite el mensaje. Entonces tenemos los elementos de la comunicación, que son ñe'ẽ mondoha, ñe'ẽ renduha, ñe'ẽ marandu, ñe'ẽ ha ñe'ẽrape. Número 2. Ambojoaju ñe'ẽnguéra ojehaíva guaraníme umi ñe'ẽ he'isévandi. Uno con su significado. Tengo de un lado las palabras en guaraní y del otro lado tengo las palabras en castellano. Tengo ñe'ẽ mondoha, ñe'ẽ renduha, ñe'ẽ marandu, ñe'ẽrape ha ñe'ẽ. Ejercicio 3 dice: ahesã'ỹijo ta'ãnga. Analizo la imagen. Tengo una imagen y una frase. La frase dice: eipurúke jurumo'ãha eikehag̃ua eñemu. Mávapa ha'e. Ahora vamos a determinar. Ñe'ẽ mondoha. Ñe'ẽ mondoha. Después tenemos ñe'ẽ renduharã, ñe'ẽ marandu, ñe'ẽ. Son justamente los elementos de la comunicación. Voy a ver quién es el emisor, quién es el receptor de esta información, cuál es el mensaje y cuál es el canal que está siendo utilizado, el código que está siendo utilizado. Número 4. Aha'íño mongueta mbykymi ahechakuaa ipype umi marandu jepuru. Escribo un breve diálogo e identifico los elementos de la comunicación. Voy a escribir un pequeño diálogo, puedo elegir el tema que más me guste y luego voy a ir determinando según el diálogo que escribí cuál es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje, cuál es el código y por último cuál es el canal o el medio por el cual se está transmitiendo esta comunicación. UPPE.